11 va a ser un mensaje breve, pero te pido que prestes mucha atención porque estaré hablando de Jesús y la muerte. Si tú te das cuenta, una de las cosas que causa más temor a las personas es la muerte. Una de las cosas que preocupa mucho, entonces, a toda persona es la muerte. La peor noticia, una de las peores noticias es esa que empieza con la expresión ha fallecido y te llenan el espacio. Ese es algo que nos alarma mucho, nos preocupa mucho. La muerte entonces era algo que nos aterrorizaba en el pasado, era algo que nos llenaba de incertidumbre porque no sabíamos qué había después de la muerte. Entonces, alguien nos habló del Evangelio, alguien nos habló de la Biblia, alguien nos enseñó la palabra de Dios y empezaron a desaparecer nuestras preguntas, porque allí encontramos respuestas de Dios y su palabra justamente sobre la muerte. ¿De dónde sabemos que después de la muerte la verdadera vida empieza? Por la Biblia. ¿De dónde sabemos que no debemos temer a la muerte? La Biblia. ¿De dónde sabemos que conservaremos nuestra conciencia, nuestros recuerdos después de la muerte? Por la Biblia. La Biblia contesta estas preguntas. Por eso, nuestra perspectiva acerca de la muerte viene de la palabra de Dios. Jesús habló de la muerte. Jesús habló de la muerte como un enemigo vencido. Jesús habló de sí mismo como la vida, el opuesto a la muerte. Porque por lo menos encontramos en la Biblia hasta 3 tipos de muerte. Tenemos, por ejemplo, la muerte espiritual, que es toda aquella persona que no ha puesto su fe en Cristo, está muerta espiritualmente, está separada de Dios, de su comunión con Dios, de su relación con Dios. Muerte es separación. Recuerda, no es aniquilamiento. Muerte no es dejar de existir. Muerte es separación. Y encontramos que las personas sin Cristo están separadas de Dios en el sentido que no tienen comunicación con Dios, relación con Dios, tienen un desconocimiento total de Dios. La segunda muerte es la muerte física. La muerte física, según la Biblia, es la separación del alma de tu cuerpo. Cuando alguien muere, no deja de existir, sigue existiendo. Solamente ha ocurrido una separación del alma, de su cuerpo, y ahora esa alma está en uno de 2 lugares, o el cielo o el infierno. No hay purgatorio, ni la palabra aparece en la Biblia. Entonces solamente hay 2 lugares, y una vez que una persona muere, su destino eterno ya está decidido. Luego tenemos la muerte eterna. La muerte eterna es un juicio final para las personas que no han creído, donde serán arrojadas al lago de fuego, y allí encontramos entonces esa muerte eterna como el destino de las personas sin Cristo. Mueren y están en el infierno o Hades, luego serán arrojadas al lago de fuego. Entonces encontramos que muerte es separación. Encontramos que cuando alguien muere, entonces ocurre la separación de algo: muerte espiritual, muerte física o muerte eterna. Entonces Jesús estuvo, y cuando estuvo aquí entre nosotros, Él habló sobre la muerte y dijo cosas que vamos a recordar en este momento. En Juan 11 encontramos, voy a saltar el pasaje para leer solo algunas partes. En Juan 11 encontramos otro milagro de Jesús. Juan escoge 7 milagros en particular, pero uno de ellos es la resurrección de Lázaro, el hermano de Marta y María de Betania, porque hay muchas Marías en la Biblia para distinguir la mención del lugar. María de Betania y Marta eran hermanas, y Lázaro era su hermano, de quien no se habla en Mateo, Marcos y Lucas. Solo en Juan se menciona a Lázaro. La semana que viene volveremos a hablar de Lázaro, pero ahora vamos a hablar de su resurrección. Lázaro está enfermo. En Juan 11 te relata toda la historia. Jesús está como a 3 kilómetros. Entonces Lázaro está enfermo, le avisan, pero Jesús no va de inmediato. Y lo que ocurre entonces es de que lo están esperando. Jesús va varios días después, y lo que ocurre con Lázaro es que murió. Parece que al poco tiempo que le avisaron, muere Lázaro. Entonces Jesús va 3 días después
y por eso cuando llega a la tumba, ve a la gente llorando, viene su hermana Marta y le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Luego viene María, su hermana, y le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces Jesús se acerca, ve a la gente muy conmovida, llorando. La palabra que usa para la gente llorando es llorando a gritos. Luego dice que Jesús lloró. La palabra que se usa es otra. Y habla de el dejar correr lágrimas. Él se conmueve, tiene mucha tristeza y no llora a gritos, pero sí llora al ver el dolor y la tristeza de la gente allí. Y luego dice que remuevan la piedra. La gente dice, hace 4 días, dice una de sus hermanas, que ha muerto. Ya viene, ya huele mal. Y entonces Jesús le dice, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro sale. Él estaba envuelto en un sudario. Era la forma en que los judíos enterraban a sus muertos. Lo usaban kilos de perfume para untarlo, lo se envolvían en una sábana, otra para la cabeza, y así colocaban su cuerpo. Entonces, no a nuestro estilo, sino en algo parecido a una cueva. Y es por eso que dice, remuevan la piedra, y luego dice, Lázaro, ven fuera. Muchos dicen que Jesús tuvo que llamarlo por nombre, porque si hubiera dicho solamente sal, si hubieran salido muchos. Jesús es la resurrección y la vida, ¿recuerdas? Lo llaman por nombre. A veces pensamos nosotros, qué bien, pobrecito Lázaro, el creyente que muere está en la presencia de Jesús, está en la presencia de Dios hoy por hoy. Y decimos cuando alguien muere, pobrecito, si puso su fe en Cristo, cierra sus ojos aquí, los abre allá. Pobrecito, ¿quién? Pobrecito, nada, hermano. Quiero que recuerdes, cuando alguien ha puesto su fe en Cristo, esa es la razón por la cual no oramos por los muertos. ¿Qué podría pedir por alguien que ya está en la presencia de Cristo Jesús? Pablo dice, el morir es ganancia, porque al morir estaré con Cristo, Filipenses 1, lo cual es muchísimo mejor. En 2 Corintios, Pablo dice en el capítulo 5, que cuando estamos presentes al cuerpo, estamos ausentes al Señor. Pero que el día que estemos ausentes del cuerpo, estaremos presentes al Señor. ¿Te das cuenta que gracias a Cristo vemos la muerte con otros ojos? La muerte ya no es el final para nosotros, es el comienzo. La muerte no es el fin, es el inicio de una nueva etapa por la eternidad en nuestro verdadero hogar. Que si ahora has puesto tu fe en Cristo, sabes dónde vas, no te lleva de inmediato, es porque tiene una labor para ti. Amén. Hay gente que debe escuchar por tus labios el Evangelio. Hay gente que necesita saber. Tú estás siendo preparado para estar allá, pero vas rumbo allá. Hoy está aumentando y debe estar aumentando tu amor a Dios, porque a Él vas a ver, con Él vas a estar. Entonces, hoy estamos creciendo espiritualmente. Por eso, quiero orar por alguien que está allá. ¿Qué pediría con Él? Señor, te pido que sea feliz. Ya es feliz. Tú dices, le voy a pedir a Él que interceda, porque Él no te puede escuchar. Él no está en todo lugar. Tu oración va a Dios. Y si esa persona va al infierno, ¿qué puedo orar por esa persona? Su destino eterno ya está definido. ¿Qué puedo orar por esa persona? Por eso es ahora cuando debo hablar a las personas acerca de Cristo. Porque cuando muera no hay nada más que podré hacer por ellos. Por eso Jesús dice, predique en mi nombre el perdón de pecados. Por eso Él dice, id a toda criatura, a todas las naciones, porque si no le escuchan, la gente allí no tendrá oportunidad. Por eso misiones, hermano, porque creemos esas palabras, estamos convencidos, creemos que Él no miente y creemos que la gente sin Él no tiene ninguna esperanza. Por eso esa carga en nuestro corazón, por aprender y compartir y hablar. Por eso no poder callarnos, porque es la verdad, porque es lo que necesitan, porque es real, porque es la verdadera solución al verdadero problema del hombre, el pecado, que lo está destruyendo y después les traerá juicio. Entonces, en medio de todo esto, hay unas palabras muy interesantes que menciona Cristo a Marta, la hermana de Lázaro. En Juan 11:26 dice, todo aquel que vive y cree en mí, mira esta parte, no morirá eternamente. ¿Cuál es la muerte eterna? Es juicio. Lo que está diciendo, el que cree en mí, vive y cree. Muerto no puedes ayudar. Si tú vives y crees en Él, entonces dice, el juicio no es para ti. Él te libra del juicio eterno.
Le dice a Marta, ¿crees esto? Versículo 27. Y le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Siguiente versículo, por favor. Dice, quiero que veas en Mateo 10:28 lo que Jesús dijo sobre la muerte. Entonces no te olvides, cuando resucita a Lázaro, Lázaro sale y dice, denle de comer. Quiero que recuerdes que Jesús resucitó a 3 personas. O sea, la Biblia menciona que resucitó a muertos, pero por nombre menciona a 3 por lo menos. Menciona a una niña de 12 años. Una niña de 12 años que acababa de morir, hija única de un hombre que se llamaba Jairo. Jesús entra con 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y la resucita a la niña. Luego resucita al hijo único de una viuda. Lo estaban llevando a enterrar. Imagínate, está viendo el cortejo fúnebre, la mujer está llorando y Jesús resucita al hijo único, a un joven. Y ahora resucita a un adulto, a Lázaro, 4 días muerto. Los 3 estaban muertos, no hay medio muerto, más o menos muerto. Los 3 están muertos. O sea, ahora, quizás el 4 días muerto, el adulto, su corrupción es mayor. El joven están llevándolo a enterrar, la jovencita acababa de morir, su nivel de corrupción puede ser diferente, pero los 3 están bien muertos. Puedes ver en realidad que tal vez el pecado y su corrupción es mayor en un adulto que en una niña, más o menos en un joven, pero los 3 están muertos y a los 3 da vida eterna Cristo Jesús. Puedes ver, tu hijo necesita a Cristo, tu hijo niño, tu hijo adolescente, joven necesita a Cristo. Y nosotros, más que nada. Entonces, todos necesitan a Jesucristo. Y Él dice, el que cree en mí no morirá eternamente. En Mateo 10, Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es el que puede destruir alma y cuerpo en el infierno? Dios, si no confías en su Hijo. Entonces dice, no temas a los que matan el cuerpo. Claro, o sea, tal vez decimos la muerte es lo peor. Es muy triste, por supuesto. Nadie va a escuchar la noticia, la pérdida de un ser querido y no conmoverse. Pero Jesús dice, la muerte no es lo peor que te puede pasar. No temas a los que matan el cuerpo. ¿Sabes por qué? Porque hay algo más importante, tu alma, tu cuerpo y alma. Y dice, si tú no crees en mí, dice Jesucristo, entonces tú no puedes ser salvo. Miren Romanos 5:12. ¿Qué más sobre la muerte? En Romanos 5:12 dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre por quien entró el pecado? Adán. Y dice, ¿y por el pecado qué entró? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cómo sabemos que todos pecamos? Cualquiera de nosotros puede morir. La evidencia de que somos pecadores es que la muerte es algo real en cualquiera de nosotros. Estadísticamente está comprobado, el 100% de las personas mueren. Dice. Y es verdad, o sea, no hay escape. Es una forma de decirte, no hay escape. Entonces, vemos que, ¿cuándo entró la muerte? La muerte entró con el pecado. ¿Cuándo entró el pecado? La desobediencia de Adán y Eva. ¿Cuál era el plan original? No había muerte. ¿Cuál será el plan final? No hay muerte. Cuando oye gente triste dice, ¿por qué existe la muerte? Tranquilo, va a haber un momento en que no habrá muerte. Lo que era al principio, como era al principio, al final volverá a ser. Pero en este intermedio, donde estamos viviendo ahora, todavía hay muerte, pero hay una forma de librarte de la muerte eterna. Y es el nombre de Cristo Jesús. La persona, tal vez no voy a escapar de la muerte física, pero la muerte eterna no toca ya al creyente. Él nos libra por su sangre. Y por eso dice, el pecado entró por un hombre, y por el pecado entró la muerte. Entonces, ¿cuál es la explicación a la muerte? No era el plan inicial, entró con el pecado. Entonces, ¿cómo participamos del pecado y la muerte? Por nacimiento físico. ¿Quieres participar de la vida? Nacimiento espiritual. Si pusiste tu fe en Cristo, has nacido de nuevo. Mira 1 Corintios 15:21. Dice, por cuanto la muerte otra vez entró ¿por quién entró la muerte? ¿Cómo se llama ese hombre? ¿Y cuándo entró por Adán? Cuando él pecó. La explicación a la muerte hoy es el pecado de Adán. También por un hombre viene la resurrección de los muertos. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo, Dios hombre. Entonces, el primer Adán
el postrer Adán. Por él hizo desobediencia la muerte, por Cristo hizo obediencia la vida. Nacimiento físico, la muerte. Nacimiento espiritual, la vida eterna. Ahora lee conmigo Juan 11, 43 y 44. Mira el poder de Cristo sobre la muerte. Clamó a gran voz y dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atad las manos y los pies con vendas, el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Jesús lo llamó y él se levantó. Jesús, por eso en Juan 11 dice: yo soy la resurrección y la vida. Él es el que nos da la victoria sobre la muerte. No hay forma de vencer la muerte solo a través de Cristo Jesús. Ese es el peso del cristianismo, porque los líderes de otros grupos religiosos, denominaciones, su líder ha muerto, puedes ir y llevar flores a su tumba, pero no puedes llevar flores a la tumba de Cristo, porque si bien murió por nuestros pecados, resucitó el tercer día, pero no volvió a morir. La niña volvió a morir, el joven volvió a morir, Lázaro volvió a morir, pero Jesús no volvió a morir, ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Mira su poder sobre la muerte. Mira 1 Corintios 15, versículo 57. Voy a leerte los anteriores. Allí nomás quédate, está en tu lección. Dice: ¿dónde está muerte tu aguijón? Dice: ¿dónde está sepulcro tu victoria? 57. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria sobre la muerte, ¿por medio de quién? Mira, ¿por medio de quién? Nuestro Señor Jesucristo. Puedes ver que nosotros ahora vemos la muerte, ya, nos da tristeza. Es algo que nos preocupa, hermano, por si acaso. El morir es ganancia, hermano. ¿Cómo puedo matarme, hermano? No puedes hacer eso, hermano, por una sencilla razón. Él te la da, Él te lleva. ¿Cómo te vas a aparecer en una fiesta donde todavía no te han invitado, hermano? ¿Amén? Mira, Él, si te deja acá, es porque Él tiene una labor para ti. Tus hijos necesitan de ti, de escuchar el Evangelio. La gente que tú conoces y amas necesita escuchar de tus labios el Evangelio. Por eso el creyente, hermano, está pensando, sabe muy bien que si Él me deja aquí, es que todavía tengo una labor aquí. No vivo para mí y mis deseos, vivo para aquel que murió por mis pecados y para aquellos por quienes Él murió. Vivimos para Él, vivimos para otros. Por eso nos da la victoria, pero ¿sobre qué? En el contexto está hablando sobre la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes qué, hermano? Un creyente muere, ves, tú has visto, hermano, sepelios, tú has visto velorios de personas, ves personas sin Cristo. ¿Sabes qué? ¿Tú les ves? Un motivo más para embriagarse. Solo los anestesia, los adormece, reaccionan, el dolor sigue, las preguntas siguen: ¿dónde está? ¿Qué pasará? Y dicen cosas que desean, pero tal vez cosas que no son. Nos vamos a ver en el futuro. Estás en la presencia de Dios. El hombre de repente fue ateo, no quería nada con Dios, y la persona que está hablando tampoco quiere escuchar de Dios. Pero frente a la muerte, todos empezamos a hablar de Dios. Pero según la Biblia, si puso su fe en Cristo, cerró sus ojos aquí, los abrió allá. Con su conciencia, sus recuerdos, está allá. Y podemos decir, si he confiado en Cristo, estaremos juntos por la eternidad. ¿Quieres? Amas a tu familia, dices amarlas, testifícales. Así, frente a la muerte, tienes un poderoso consuelo. Y puedes saber que de verdad estarás juntos con aquellos a quienes amas. Por eso la muerte la vemos diferente. No es el final para nosotros, no es lo peor. ¿Sabes qué es lo peor? Que alguien muera sin Cristo. Eso es lo peor. Lo peor es que alguien muera sin haberse arrepentido y puesto su fe en el único Salvador. Él nos da la victoria sobre la muerte. Solo Él. Mira otro, en Juan 11, 25 al 27, Juan 11, 25, que Miguel saltó, ahora sí lo tiene con nosotros, dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Otra vez el yo soy, ¿recuerdas? Yo soy. ¿Qué es Jesús? ¿Qué es? Por la resurrección, ¿por qué? Porque Él va a levantar tu cuerpo. Y la vida, porque le da a tu alma vida eterna. Le da a tu alma vida eterna. Versículo 26. Todo aquel que vive y cree en mí, en Él, en su persona, su sacrificio. Toda persona que entiende el significado de su muerte no morirá eternamente. Murió por mí, por mis pecados. ¿Crees esto? Mira 2 Timoteo 1:10, salta Miguel, por favor. 2 Timoteo 1:10. ¿Listo? Dice, nuestro Salvador Jesucristo. Mira, léelo, por favor. El cual, léelo.
quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad en el Evangelio. Dice, quitó la muerte. Es Jesús. Jesús venció la muerte. ¿Sabes cómo venció la muerte? Con la muerte. ¿Sabes cuál es la muerte? ¿Sabes cuál es la muerte de la muerte? Por medio de la muerte de Cristo Jesús. Para eso trabajemos, pero no te confundas, está en Hebreos. ¿Sabes cómo matamos a la muerte? Por medio de la muerte de Cristo Jesús. Un hombre hace muchos años, Owen, escribió un libro que se llamaba La muerte de la muerte por medio de la muerte. Pero es sencillo, la muerte no te toca a ti, está muerta para ti gracias a la muerte de Jesucristo. ¿Has confiado en la muerte de Jesucristo? Él es tu Salvador. Entonces la muerte, la física te puede tocar, pero la eterna dice, ni te metas con él. ¿Por qué? Ya está asegurado. Es lo que pasa con el creyente. Ya tiene esa certeza, su alma está preservada. Por eso la muerte para nosotros es totalmente diferente. La muerte no es, no es ese hombre con un manto, con su capucha, su guadaña, y empieza a caminar, y tú, y ahora, la muerte tal vez te puede tocar, pero Jesús dice, no temas a los que tocan tu cuerpo, pero jamás tocarán tu alma. Entonces dice, Él quitó la muerte. Mira Hebreos 2, 14 y 15. Aquí está el trabalengo, se dirige. Los hijos participaron de carne y sangre, o sea, la humanidad. Cristo participó de lo mismo. Él se hizo carne y sangre. No era un fantasma, por si acaso, cuando vino Jesucristo. Es carne y sangre, Dios hecho carne, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Entonces dice, Él destruyó por su muerte al imperio de la muerte. La muerte de la muerte por medio de la muerte de Cristo Jesús. Dos textos más, 3 puntos y terminamos. Apocalipsis 20, 14. Avanza Miguel. Dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Mira, un día la muerte será lanzada ¿dónde? Será destruida. ¿Será lanzada ¿dónde? Al mismo lago. Un día la muerte no será más. Mira el siguiente, Apocalipsis 21. 21 dice, ya no habrá muerte. ¿Sabes cuándo es eso? Al final de los tiempos, al final de la historia. Un día no habrá muerte. A veces gente dice, no, yo no creo en Dios, dice. ¿Por qué? Hay tanta maldad, hay tanto hurto, tanta violencia. ¿Cómo crees que debe ser el mundo? Que no haya estas cosas, que no haya ladrones, que no haya mentira, listo. Y que no haya muerte, no haya enfermedad. Y si yo te digo que hay un mundo así, y si yo te digo, pero no puedes entrar con este cuerpo, porque este cuerpo es mortal, este cuerpo es pecaminoso. Para entrar a ese mundo tienes que ser transformado. Resurrección, Cristo. Y tu alma tiene que tener vida eterna, Cristo. Entonces, sí existe ese mundo. ¿Por qué tenemos esa sensación de que hay algo, hay un ideal del mundo que quiero? Dios ha puesto eso en tu corazón. Y la forma de llegar a ese lugar es a través de Cristo. Él te lo ofrece. Él te ofrece esa libertad. Él te ofrece esa seguridad, esa salvación perfecta. Él te ofrece eso. ¿Has visto muchas películas? Son tan bonitas esas donde cómo vencen la muerte. Hay una película de hace muchos años donde había viejitos que vienen extraterrestres y les dan vida eterna y no pueden morir, resucitan y tienen una fuerza descomunal y todos se quedan mirando y se sorprenden y ¡ay, qué bonito! Y se miran los que están viendo la película, ¡qué lindo! Pues bien, ¿sabes qué? No es extraterrestres, es ficción. Es Cristo Jesús el que te da la vida eterna, no con este cuerpo, sino un cuerpo transformado, resurrección y un alma eterna en la presencia de Dios. Cristo te ofrece estas cosas. Así que, ¿por qué ahora no piensas diferente acerca de la muerte? ¿Por qué ahora no compartes el Evangelio para que otros se libren de la muerte? Llena los espacios, por favor. Número 1, avanza Miguel, Jesús y la muerte. Hemos visto, número 1, llena el primer espacio. Número 1, su posición frente a la muerte. ¿Cuál era la posición de Cristo? No es lo peor. ¿Y cómo debe ser el creyente? No es lo peor. Vamos a lamentar la pérdida de nuestros seres queridos, por supuesto, hermano. Pero ¿sabes qué? Aún con lágrimas en los ojos, diríamos, no es lo peor. Eso no es lo peor. Lo peor sería que muera sin Cristo. Lo peor sería que muera sin haberse arrepentido y creído. Número 2, su poder sobre la muerte. ¿Qué hizo Jesús? La venció en la cruz. ¿Qué hizo Jesús? La venció cuando resucita a la niña, al joven, a Lázaro, lo resucita a los 3. Es una forma de decirle, ¿ves? Yo puedo, pero no lo voy a hacer contra tu voluntad. Te voy a salvar a ti, pero si tú crees en mí, no te voy a forzar. La venció, y solo él, por si acaso. Y número 3, su promesa acerca de la muerte. ¿Cuál fue su promesa? Un día no habrá más muerte, un día se acabará. Así que cada vez que pases por el cementerio, quiero que en las flores las damos de virus, ¿amén?
a veces dejamos y ni las va a oler nosotros. Ya sabes que los muertos están en uno de dos lugares, tenemos allí su cuerpo. Ya no vamos a ser insensibles y desconsiderados, pero sabes que no tenemos que orarles, no están allí, pero cada vez que vayas al cementerio, un día no va a haber más, no se va a necesitar más. ¿Por qué? Porque Apocalipsis dice, no habrá más muerte, un día se acabará. Jesús y la muerte. Es lo que procuro explicarte esta mañana. Hermano, testifica, si crees que morir sin Cristo es lo peor, bueno, testifica. Viene la muerte a tus seres queridos, han puesto su fe en Cristo, relájate, cuídales, ámales, pero la muerte la vemos diferente, hermano. Y aún nuestra propia muerte, ¿sabes qué? No es lo peor. Vamos a orar.